un super bug off. Ahí sí, entonces buenas tardes, esperando estén bien. Perdónenme la demora que hubo, el tema es que tuve una contingencia porque prendí el computador y comenzó la típica actualización y estuvo como 40 minutos actualizándose. Así que por esa circunstancia me demoré un poco, ¿vale? Pero aquí ya estamos en condiciones de partir, por lo cual hoy día quiero ver un tema singular, que este tema lo voy a ver hoy día en teoría, y como la próxima semana ustedes no tienen clase, les voy a mandar como algunas cositas para que refuercen el concepto que voy a ver hoy día, porque de este concepto derivan temas que son re potentes y súper relevantes en lo que es una auditoría de tomo y lomo, ¿ok? Porque se entiende que yo a la hora de auditar, ustedes lo único que saben hasta ahora conceptualmente y aplicadamente es el tema de planificar, o sea, saben definir naturaleza, oportunidad y alcance, pero en la fase de ejecución aún no saben ejecutar bien, ¿ok? Entonces hoy día voy a explicar un poquito el concepto de algunos temas relevantes dentro de la ejecución, cosa que ya más adelante podamos aplicar todo eso con diferentes casos y complejizarlo más. También vamos a ver papeles de trabajo y toda esa lógica, ¿vale? Por lo cual, partamos. A ver. Si uno se lee la sección 315 de auditoría, hay un concepto que se llama las aseveraciones, ¿o no? Entonces, coméntenme, ¿qué entienden por aseveraciones? Porque yo sé que mis alumnos se leyeron la sección 315 de la ANAG, así que no debería ser un tema ese. ¿Qué entienden por aseveraciones? Nada. A ver, puede ser aseveraciones, aseveraciones o afirmaciones, ¿vale? Depende cómo se lea, pero puede ser lo uno o lo otro. ¿No han escuchado eso? ¿O no se leyeron la naga frescolines en que los pillé? ¿No? Ya, no importa. Sí. ¿Qué entiende Catalina por aseveraciones o afirmaciones? Si la leyó. Ya, pues, muy bien. Entonces, ¿qué entendieron por eso cuando la leyeron? ¿Tiene relación con los estados financieros? Ya, ¿de qué manera? Ah, espera. Pero, algo que se acepta, ¿cómo así? Espero. Bueno, y el resto, ¿qué opina? Me comentaron algo, algo que se acepta. ¿Cómo es eso? Eh, Me da lata meter las patas. Pero no importa, si para eso andamos, si tranquila. ¿Cómo eso de meter las patas? Si ni Es que siquiera algo estamos. recuerdo, pero no sé si estoy en, estoy cerca del concepto de aseveración, afirmación. Es como lo que me entrega, es como las afirmaciones que, voy a usar el mismo término, que me entrega en la parte de la empresa, la administración de la empresa, ¿puede ser? Ya, ok. O, Coméntame más. ¿Cómo? Coméntame más. Javier Albecho te lanzó un spoiler interesante. Dice, tiene en relación con los tipos de representaciones incorrectas. Por ahí va. Complementalo.
¿Complementa a ella o yo? Usted, en base a lo que dijo Javiera, por ahí le tiró una ayuda, así que por ahí puede ser. Um, Si ¿Y lo espera, que dijo Catalina Torres está bien o no? no sé nada yo. Es que ahí puedo armar una frase. Te pasa, te pasa. Ya mira, a ver, les Ya. voy a dar como una especie de torpedo que les va a servir, que se los voy a enviar, ¿ok? Miren, se supone que en la fase de ejecución el auditor realiza pruebas, ¿ok? Y las pruebas son de dos tipos, ¿ok? Primero tenemos las pruebas sustantivas y posteriormente tenemos las pruebas de control, ¿vale? Alguna gente habla de otro tipo de pruebas, pero no lo vamos a ver. También tenemos, aparte de las pruebas, las técnicas de auditoría, de lo cual se supone que la prueba debería ser qué es lo que yo busco hacer o qué es lo que espero obtener. Y el mecanismo de cómo lo obtengo yo se llaman las técnicas de auditoría, de lo cual existen varias técnicas, pero esas de momento las vamos a dejar así en el aire, ¿ok? Se supone que las pruebas sustantivas, cuando ustedes leyeron la sección 315 de la NAGA, ¿qué era lo que me decía? Se suponía que las pruebas sustantivas buscaban validar más bien que los registros, o sea, en un término bien coloquial, porque la NAGA es mucho más técnica, buscaba que los registros estuviesen razonablemente correctos, ¿ok? Sin embargo, las pruebas de control buscaba validar la efectividad del control interno, con lo cual pueden darse casos donde yo haga pruebas en donde yo quiero ver si el control interno funciona, esas son pruebas de control. Y puede darse el caso donde yo quiera validar que el registro contable, que la presentación del estado financiero, que el monto que yo puse, que la valorización, que la aplicación de la NIC, etcétera, 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 sea lo correcto. Y eso se supone que es lo que hablaban acá de que se espera que no tenga errores. Por otro lado, nosotros habíamos dicho que cualquier error contable se asimilaba por lo inherente o por las falencias en el control interno. Y eso es la famosa representación incorrecta, ¿ok? Entonces, cuando le vuelvan a leer la sección 315 y le vuelvan a echar un vistazo a la presentación que en algún momento yo les mandé, ahora van a entender un poquito más la famosa lámina que en algún momento visualizamos que relacionaba los elementos del coso con el tipo de pruebas, ¿ok? Pero eso lo van a ver ustedes, si no ya está. Ahora se supone que nosotros también tenemos que tener claro que dentro de los tipos de prueba tenemos las famosas pruebas sustantivas o pruebas de control. Las pruebas de control es, como reitero, validar la efectividad del control interno, pero las pruebas sustantivas son un poquito más complejas. ¿Y por qué? Porque se entiende que estas pruebas sustantivas validan que no hayan errores en la contabilidad. Y muchas veces la contabilidad no tiene errores de monto, sino que tiene errores de clasificación. Y a veces no tiene errores de clasificación, sino que tiene errores en la presentación del estado financiero. Por lo cual, ante la variedad de circunstancias de errores que yo puedo tener, es el motivo por el cual en este caso nosotros vamos a visualizar y vamos a explicar algunos tipos de enfoques de prueba, ¿ok? Entonces, reitero, cuando vean la presentación, dígame Javiera, mire, cuando vean la presentación, lo más probable es que este mono ahora sí les resulte más familiar. Cuando yo hablo de evidencias sustantivas, son pruebas sustantivas, y cuando hablo de pruebas de control, ya saben ya. Las pruebas se hacen en referencia al enfoque, así es. Se supone que en cuál de los dos se verifica, ¿cómo? Ah, ¿qué tan eficiente que? A ver, dice,
las pruebas hacen referencia al enfoque de auditoría. ¿Estamos de acuerdo? El enfoque de auditoría es este. Luego dice, ¿en cuál de los dos se verifica qué tan eficiente es el control interno? La verdad que se verifican los dos. ¿De qué manera? Se supone que yo cuando tengo cuando veo mi planificación de auditoría, lo más probable es que ahí tuve que entender el negocio, tuve que hacer matrices de riesgo, tuve que hacer un montón de cosas. Y dentro de las cosas que yo hice, lo más probable es que en ese momento vi qué tan poderoso era el control interno, ¿ok? Eso lo vi en la planificación. En la ejecución nuevamente voy a volver a verificar el control interno, pero ya lo voy a ver un poquito más aterrizado porque conocí el negocio. El asunto es que dependiendo qué componentes del control interno son los que yo quiero validar, va a ser el enfoque de las pruebas. Entonces dice, ¿las pruebas hacen referencia al enfoque de auditoría? Sí. ¿En cuál de los dos se verifica qué tan eficiente es el control interno? En los dos, porque se entiende que dependiendo el componente que yo vea, yo voy a ver cuántas pruebas tomo. Me explico. Acá me habla acerca de las actividades en control. Si ustedes se acuerdan, cuando nosotros hacíamos matrices de riesgo, se entiende que las matrices de riesgo a mí me ayudaban a analizar los riesgos, valga la redundancia, y en el análisis de riesgo yo proponía soluciones y las soluciones eran las famosas actividades de control. Se supone que mientras más actividades de control eficientes y eficaces tenga la empresa, más fuerte va a ser mi control interno, por lo cual menos pruebas sustantivas yo voy a hacer. ¿Por qué? Porque se entiende que yo ya tengo confianza en que el control interno es de calidad, y como es de calidad, no van a haber errores contables. Ahora, todo puede ser consecuencia del fraude, pero se entiende que nosotros estamos actuando en la buena fe, y la buena fe a nosotros nos dice ese punto, ¿ok? Posteriormente, si yo veo los demás componentes del costo, vale, es decir, los riesgos de la empresa, el ambiente de control, la información y comunicación, yo veo cómo monitorean sus controles. Se supone que mientras más fuerte sea esto, menos pruebas de control voy a tomar, y mientras más débil sea esta parte, más pruebas de control voy a tomar, porque el control interno no es tan de calidad, por lo cual se entiende que necesito volver a validar y validar y validar. Acá la misma lógica, pero la diferencia es que mientras más débil sean los mitigadores de riesgo, más propenso a tener una contabilidad eficiente es este negocio, y se entiende que por lo cual el objetivo de cumplimiento de la información financiera, lo más probable es que no lo cumpla. Esa es la lógica, ¿ok? Por lo cual, ese enfoque es más o menos interesante. Que dicho hecho sea de paso, esta era una de las preguntas del cuestionario de ayudantía. Buena, buena. Por lo cual, ya con esa lógica, ahora continuamos. Continuamos. Se supone que ya luego tenemos esta parte de acá, y se entiende que ya tenemos claro que hay dos tipos de pruebas, sustantivas y de control, ¿ok? Las de control como que no requiere un mayor análisis por ahora, en teoría, porque se entiende que las de control validan la calidad del control interno. O sea, simplemente es como ver, a ver, el organigrama dice que el perfil de cargo del tesorero se encarga de gestionar las lucas, y se supone que en la práctica el que gestiona las lucas es el contador. Ah, ya, pésima calidad. ¿Cómo lo validé? Lo más probable es que me haya entrevistado con el contador y le dije al contador, oiga, contador, ¿usted maneja las lucas? Y él me dijo sí. Y que le pregunté, ¿y el tesorero? No, el tesorero no cacha nada, así que lo ando viendo yo, por ejemplo. Entonces, la verdad, un mayor análisis no amerita. No así las pruebas sustantivas, porque se entiende que como el error puede ser de bajo diferentes enfoques, nace el concepto de uso de afirmaciones. Entonces, ¿qué me dice el párrafo 113 de la sección 315? El párrafo 113 a mí me dice que al representar que los estados financieros están de acuerdo con el marco de preparación y presentación de la información financiera aplicable,
La administración implícita o explícitamente efectúa afirmaciones respecto del reconocimiento, de la medición, de la presentación y revelación de los diversos elementos de los estados financieros y sus revelaciones relacionadas. Y esto es como súper interesante. ¿Por qué? Porque ustedes, yo sé que han leído hartas NIC en su vida, ¿no? Como han tenido hartos ramos de contabilidad, ¿cuántas NICs han leído? Por ejemplo, ¿se leyeron la NIC 1 de presentación de estado financiero? Y la 2 de mercadería, y la 8 de políticas contables, y la 10 de hechos posteriores, la 11 de contratos de construcción, la 12 de impuestos corrientes, la 16 relacionada con activo fijo, la 21 con diferencias de cambio, la 19 con beneficios a los empleados, toda esa, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, todas las NIC tienen, no, Georgina, no. O sea, aprobaron 4 contabilidades y no han leído nada. No todas. ¿Verdad? Pues si yo me acuerdo la segunda clase que hablamos de leasing, que no se acordaban del número, unos loquillos ustedes. No, pero está bien, mira. Se supone que si se leyeron las NIC, pero leyeron a conciencia y leyeron más de una, van a ver que las NIC y las NIF tienen como una estructura re singular de cómo se lee. Toda norma contable, sin excepción, se lee siempre igual. Partimos con el objetivo, de lo cual dice para qué tiene el propósito de la norma. Luego tenemos el tema del alcance, exactamente, lo cual dice qué es lo que abarca, qué es lo que no abarca. Luego vienen como unas definiciones para yo saber cuál es el lenguaje elemental de la norma, y luego viene la parte buena, de lo cual viene el reconocimiento inicial. ¿Y qué significa el reconocimiento inicial? Significa, en el fondo, qué valor inicial es el que tiene la cuenta y en qué caso la cuenta se reconoce como activo, o en qué caso se reconoce como gasto, o en qué caso va como patrimonio, etcétera. ¿Ok? Posteriormente va la medición inicial. Más bien vamos a hacer un cambio acá. Es primero el reconocimiento, vale decir de qué manera es el activo, ya ¿sí? Tenemos la medición inicial, vale decir qué número va al inicio cuando recién contabilizo el hecho. Posteriormente tenemos la fase de ajuste, de lo cual sería todos los asientos extracontables que yo hago antes de la presentación del estado financiero. Luego viene la medición posterior, vale decir, antes de presentar el estado financiero y después de los ajustes rutinarios, qué valor debería tener. Y como en las IFRS por lo general se dejan el 90% de las cosas a valor razonable, ahí lo ajuste ahí. Y luego viene el tema de la presentación del estado financiero, vale decir cómo se presenta, si es un activo corriente, no corriente, si va rebajando alguna cuenta en el caso de que sea complementaria, si es resultado normal u otros resultados integrales, si se reclasifican patrimonio con el resultado acumulado o aparte, etcétera. Y luego vienen las revelaciones, vale decir, qué nota al estado financiero en la que yo pongo. En cualquier norma. Por ejemplo, la NIC 2 de inventario dice reconocimiento, primero ver que el activo sea un activo, y si es activo, si es materia prima o si es mercadería, o si es producto en proceso, si es productos terminados, o si no es una merma. En la medición inicial yo digo, mira, ¿de qué manera lo reconozco? Ya, según la NIC 2, párrafo 5, se supone que yo lo dejo al valor de compra, menos, sin incluir los impuestos recuperables, más toda la cháchara necesaria para que quede en condiciones de ser comercializado. La fase de ajuste sería el tema de la eliminación por merma, por castigo, cuando yo tengo ajustes por devolución de compra, etcétera. La medición posterior, recuerden el párrafo 9 que dice que se deja al menor entre el costo con el valor neto de realización. Viene como la formulita y luego la presentación que se deja en activo corriente con excepciones no corrientes y luego qué notas va, etcétera. Activo fijo, misma lógica. Se supone que párrafo 15 a mí me dice inicialmente de qué manera se reconoce el activo, entendiendo cuáles son los costos capitalizables, que vienen un montón de casos, luego la medición inicial, misma lógica, que podría ser gasto activo según el caso, luego el ajuste, vale decir la famosa depreciación,
el reconocimiento del interés implícito si yo trabajo con valor actual, la medición posterior cuando yo elijo el modelo de reconocimiento del costo del valor razonable, luego la presentación que sería reconocerlo como activo no corriente menos la depreciación acumulada, etcétera, y luego todas las notas. Si se dan cuenta, todas las NIC funcionan así. Entonces, esa es la parte como interesante y las nagas se dieron cuenta de eso. Entonces, al darse cuenta de esas cosas, dijeron, el error contable se supone que se puede generar ya sea, primero, o en el reconocimiento, o en la medición, o en la presentación, o en la revelación del estado financiero. ¿Vale? Puede ser por acá, por acá, por acá o por acá. Eso es lo que me menciona la sección 315. Luego dice, las afirmaciones utilizadas por el auditor para considerar los distintos tipos de potenciales representaciones incorrectas, como comentó Javier anteriormente, que pueden ocurrir dentro de las siguientes tres categorías y pueden adoptar las siguientes formas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a hacer pruebas sustantivas para validar que el registro sea el adecuado, ¿ok? Y ese registro se supone que puede estar enfocado en validar la transacción o el saldo de cierre o la presentación. Cuando yo hablo de transacción, estoy hablando del reconocimiento inicial. Cuando yo hablo del saldo de cuenta de cierre, estoy hablando de la medición. Y cuando hablo de la presentación y divulgación, es simplemente qué monto le pongo al estado financiero y qué nota explicativa es la que yo voy a hacer, ¿ok? Primero, yo tengo el primer tipo de afirmación o aseveración que es la exactitud. Entonces, ¿qué me dice la famosa exactitud según las nagas? La nagas dice, exactitud, los montos y otros datos relacionados con transacciones y hechos han sido apropiadamente registrados. O sea, ¿qué me están diciendo? Que el asiento está bien y el monto del asiento es el que corresponde, ¿ok? Eso va ligado o quiere validar sucesos al inicio, vale decir en el reconocimiento o cuando yo hablo de la presentación y divulgación, ¿ok? Si les complica, veamos un ejemplo. Bien, imagínense una empresa, por ejemplo, a ver, ¿se acuerdan que hace unos años atrás en Joy o Monticello, no me acuerdo qué casino estaba regalando un Camaro? Ya. Por ejemplo, imagínense que esa empresa quiere contabilizar el Camaro que van a regalar en un concurso. Entonces el asiento que hizo fue ese. Glosa, contabilización, vehículos. Por ejemplo, es que, profe, es con factura, le falta el IVA, ya, el IVA. Ok, eso. Coméntenme, ¿este asiento está bien o mal? ¿Está bueno o está malo? A mí me parece extraño que haya un gasto con un pasivo. Ah, es que ojo, el pasivo es por la cuenta por pagar. Puede ser que el vehículo lo hayan comprado a crédito o que trabajen con un sistema centralizador, entonces el pago se ve después. Pero omitiendo eso, el asiento, ¿está bien? De hecho, si les complica mucho, vamos a suponer que en vez de cuenta por pagar fue banco, por ejemplo. La misma lógica. ¿Está bien o mal? Yo encuentro que está bien, profesor, porque no es un activo, no es parte de su giro. No es parte del giro. Y entonces, por ejemplo, si no es parte del giro, ¿por qué las oficinas que prestan servicios contables contabilizan, no sé, supongamos el escritorio del gerente como activo fijo? Por eso. No, igualmente, pero es que en este caso el vehículo no es un activo fijo tampoco, pues en el fondo es un gasto, una promoción en el fondo, es una publicidad. Ya, ok. ¿Alguien más tiene otro comentario?
Nadie más. Mira cómo son estos cabros malulos. Yo me acuerdo una vez que hice una prueba. Esto no es muy ético, pero se le hizo un curso ¿cachai? Que no me caía muy bien. Entonces yo dije, estos no estudiaron, ya no importa. Prueba de Profe, activo. pero el asiento no, Dime, Javiera. Dime, Javiera. el asiento no debería ser por la adquisición, o sea, el vehículo, o Pero esa ahí es la considera adquisición. gastos como vehículo. Pero ojo, sí, esta es la adquisición y dijo el vehículo lo voy a poner con la cuenta de gasto, en vez de poner activo. Eso. Sí, o sea, debería estar correcto. O sea, tributariamente a lo mejor no se lo aceptan, pero el asiento está correcto. Ya. Efectivamente el asiento está bien. No va a faltar el que diga, pero profe, aquí va un activo fijo, vehículo. Se entiende que la empresa contabilizó un auto y el auto es un activo por casero y en clase. No, pues se supone que esta empresa lo contabilizó como gasto. ¿Por qué motivo? Porque se entiende que el vehículo no va a ser de apoyo al proceso, sino que va a ser un gasto de marketing. Y se supone que el marketing no me da certeza absoluta de que genere un beneficio económico en el futuro, por lo cual en ese caso estaría bien que fuera un gasto, pero no va a faltar quien diga, oye, eso es un activo fijo. Entonces, la prueba de exactitud busca eso, ¿ok? Cuando yo quiero validar que efectivamente el reconocimiento está bien y la presentación en el estado financiero está bien, estamos hablando que la prueba sustantiva que yo hago busca validar la afirmación de exactitud. Por ahí va. Bien, chiquillos, son unos auditores innatos por lo que veo. Profesor, Pregúnteme. consulta. Y si yo soy una empresa, ¿cierto? Y le regalo un vehículo a uno de mis clientes, porque ha sido muy buen cliente. No voy a sacar una coima, no, porque ha sido buen cliente. ¿Ya? En el fondo, ¿yo lo puedo pasar por gasto y hacer la misma figura? O sea, de hecho debería ser un gasto porque se supone que tú lo que estás haciendo es un regalo por fidelización, pero no te asegura que la fidelización va a ser efectiva. Por Pero ahí va el podría en asunto. este caso. O sea, más que podría ser un gasto, es un gasto, porque se entiende que no me entrega la certeza de que el cliente permanece conmigo. Eso, Es que como relaciónenlo. es sedán, si es un sedán, él no lo va a rechazar el servicio. ¿Cómo? Como es un auto sedán, en este caso, el mismo ejemplo que usted dio, no lo rechaza el servicio. Es que ojo, se supone que nosotros lo vemos financieramente, tributariamente creo que tampoco, porque bien justificado sería, mira, financieramente recuerda que el activo para que sea activo, según el marco conceptual, debe cumplir con tres propósitos. Se supone que primero el activo tiene que ser un recurso controlado por la empresa, como sale en el marco conceptual. ¿Qué significa eso? Significa que el activo me pertenece y el activo está a mi nombre, por lo cual yo veo lo que hago con el activo porque es de mi poder. En este caso, la empresa se lo dio a otro, por lo cual el recurso no lo controlo yo, lo controla el verdadero dueño. Supone que eso fue un suceso basado en acontecimientos pasados, de lo cual basta que sea un segundo atrás para que fuera pasado. Y luego de eso, tiene que haber una probabilidad, o más bien se pueda generar un potencial, ojo ahí, porque no es lo mismo que afirmación, potencial beneficio económico en el futuro. Entonces, en este caso, a menos que yo le haga firmar un contrato al tipo diciéndole, mira, te entrego el auto, pero tú permaneces 2 años conmigo como cliente, se supone que en este caso yo digo, ¿sabéis qué? El beneficio no se justifica. Se justificaría en ese ámbito, pero si no, no. Y luego se supone que el recurso controlado por la empresa es el que no cumplió, por lo cual, si no cumple con uno de estos tres, por defecto debería ser un gasto, exceptuando algunos casos. Tributariamente, recuerda que el activo se define súper fácil, porque dicen activo, si no mal recuerdo, tributariamente, el activo es algo que significa inversión efectiva y se supone que para que sea gasto, el artículo, no me acuerdo si el 30 o el 32,
nombraba 5 atributos de gasto, que sean de vengado percibido, que haya documentación fehaciente, que sea del periodo, que sea del giro, que sea un montón de cosas. Entonces, si yo logro justificar que es de mi giro, se supone que, o sea, y todo lo demás no veo el por qué no sea un gasto. De lo contrario, sería un gasto no aceptado o gasto rechazado. Eso. Fue una asesoría... Esa definición ya cambió. ¿Ah? Esa ¿Cómo? definición ya cambió. Cambió este año. Ah, bueno, ahí no sé, estoy medio añejito. Entonces, ese punto. Ok, ahora, si nosotros vemos la definición de integridad, que es el segundo tipo de prueba, de afirmación, ¿qué es lo que me menciona? Dice, integridad. Todas las transacciones y hechos que se debieron haber registrado han sido registrados. Entonces, ¿qué busca eso? Busca validar primero que el asiento se haga, segundo que el monto y la medición sea correcto, que el monto calce y aparte que se presente bien. Yo les voy a contar así un caso bien chistoso que siempre lo explico para explicar la integridad. Se supone que la integridad dice, el hecho de la empresa, el suceso o el acontecimiento contable que haya ocurrido en la empresa tiene que ser reconocido. Eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo me acuerdo una vez cuando trabajaba en PwC, yo me acuerdo que por motivos de confidencialidad no vamos a decir el cliente, pero yo me acuerdo que había una empresa que recogía basura y esta empresa se le había perdido un camión de basura, cacha, se le había perdido un camión de basura, o sea, ¿cómo se dieron cuenta? Se supone que el mayor auxiliar de activo fijo decían que habían 100 camiones de basura, contaron y habían 99, entonces uno dice, loco, te creo que se te pierda una mesa, que es raro pero te lo creo, te creo que se te pierda un lápiz, te creo que se te pierda una corchitera, pero ¿a qué empresa se le pierde un camión de basura? Esa empresa, ¿ok? Cuento corto, después de indagar y preguntar y todo el tema, sabía el verdadero motivo, era que el camión de basura en una protesta lo habían quemado, lo habían hecho añicos, y resultaba que si lo ponían como gasto en la empresa, el servicio se los iba a objetar y lo iba a poner como gasto rechazado y tenían que pagar el recargo del 30-35% en esos años, y se suponía que con un recargo del 35% eran como 90 millones que la empresa no se podía dar los lujos de desembolsar. Entonces uno dice, chuta, entonces hay un hecho que no se registró. ¿Qué fue lo que ocurrió? Integridad. El hecho no se registra, ¿no es? Y así funciona, así de fácil. Tercero, corte documentario. ¿Qué me dicen acá? Dice, las transacciones y hechos han sido registrados en el periodo contable correcto. Entonces, por ejemplo, imagínense, lo vamos a poner en un casito loquito. Imagínense que yo estoy en otro caso y supongamos que esta empresa perdió una demanda en el año 2018 y ocurrió que el contador se equivocó y no lo contabilizó en el 2018, se pasó. Entonces, ¿qué dijo? Puta, 1 de marzo del 2019, que ahí resulta que lo reconoció, dijo, gasto contra la cuenta por pagar. Entonces, ya, pongamos que caja, banco, lo que se les ocurra, ¿ok? ¿Está bien o mal eso? Mal, ¿Y por qué mal? porque debería hacerse en el año que corresponde. Ya, y si yo me equivoqué, lo hice después. ¿Cómo debió haber sido el asiento en este caso? Si es que lo hizo después o lo hizo mal, no le entendí la pregunta. Si no lo contabilizó, se pasó y lo contabilizó después, al año siguiente, como en este caso, que fue que lo tuvo que haber contabilizado el 2018 y lo hizo el 2019. Indicando que que es del 2018 en la cuenta, no necesariamente. Alguien me hizo un inbox indicando que es del año 2018 en la cuenta. A ver,
¿Ubican el concepto contable más Javiera? Cuente. No quiso comentar Javiera, casi. Bueno, entonces miren, imagínense a ver, ustedes deben dominar el concepto contable más fundamental en esta vida, el más importante, el mejor de los conceptos, el famoso devengado. ¿Han escuchado del devengado, no? ¿Qué es lo que es el devengado? El hecho económico se registra cuando ocurre. Exactamente, que el hecho económico se registra cuando ocurre independiente de la fecha en la cual se realiza el hecho, ¿no? Entonces se supone que lo que yo quiero ver acá, en este caso con el corte documentario, a mí me dice que las transacciones y hechos han sido registrados en el periodo contable correcto. ¿Qué significa eso? Significa que el activo, el pasivo existe en la empresa, pero el gasto y el ingreso, recuerden que los gastos e ingresos no son acumulables, sino que representan el desempeño de un periodo, ¿cierto? Por lo cual, si yo veo que lo contabilicé el 2019, cuando debió haber sido el 2018, primero tengo un problema, porque en el estado financiero no revelé en notas que hay un pasivo subvaluado. Si yo hago esa nota, todo bien, pero el gasto es un gasto del 2018, no es un gasto del 2019, por lo cual, como yo lo tuve que haber reconocido el 2018 y no lo hice, se entiende que el gasto al final se cierra, se va a patrimonio, por lo cual tuve que haber reconocido una cuenta de patrimonio. Así tuve que haber hecho el asiento. ¿Cómo lo hizo la empresa? Como gasto. ¿De qué manera me di cuenta? Me di cuenta con el corte documentario. Eso es lo que valida, ¿ok? Valida que el hecho económico se haya registrado en el periodo en el cual corresponda y ante futuros errores se supone que el error tenga que ser, ¿cómo se llama?, sustentado. En este caso no fue, ¿vale? Cuarta aseveración, existencia. ¿Qué me dice? Existencia. Los activos, pasivos e intereses patrimoniales existen. O sea, yo no puedo decir en mi empresa que tengo 100 lucas en caja cuando de verdad tengo 50 lucas. Eso es lo que me plantea. Creo que no hay una mayor explicación ahí. ¿Ok? Aseveración quinta. Ocurrencia. ¿Qué me dice? Ocurrencia. Transacciones y hechos que han sido registrados y han ocurrido corresponden a la entidad. Entonces, por ejemplo, imaginémonos una empresa que hace el siguiente asiento y dice lo siguiente: gastos generales contra caja, supongamos, y la glosa sería pago del furgón, o sea, pago de la mensualidad del furgón, hijo, socio, y sí. ¿Está bien o mal ese asiento? Gasto rechazado. Está bien, pero un gasto rechazado. Oigan, parece que les gusta la tributaria y financieramente está bien. El profe nos tiene locos. Sí, pues está bien. Luis Alberto los tiene locos, mira tú. Ahí le voy a contar a tío Luis Alberto. Catalina dice que está malo. ¿Por qué está malo? Son enteros fome, sí, pues la IFRS es más entretenida, la tributaria es terrible fome, pero con respeto. Ya. A ver, contablemente, gastos del socio, por ahí va. Contablemente hay un elemento clave, que es un principio clave, que lo menciona el marco conceptual, y es el suceso de entidad contable. ¿Y qué significa la entidad contable? Significa que el dueño es una entidad diferente el dueño es una entidad diferente de la empresa, por lo cual, en este caso, el gasto es un gasto, pero del socio, no es un gasto de la empresa. Si fuese un gasto de la empresa, efectivamente, es un retiro, y el retiro se contabiliza como una cuenta particular.
Así es. Entonces, ¿qué gasto rechazado y qué cosa? Es un retiro nomás. Así lo establece la IFRS. ¿Qué me dicen a mí del 10%, del 30%, que no sé qué? No, retiro. Eso. Entonces, ¿qué es lo que busca la aseveración de ocurrencia? Dice que las transacciones y hechos que han sido registrados han ocurrido y corresponden a la entidad. Eso vale decir que es este punto. O sea que si yo veo un gasto, yo me pregunto, ¿el gasto es de la empresa? Porque se entiende que si yo hubiese contabilizado eso y resulta que es la contabilidad del socio, estaría súper bien. Pero como no es la contabilidad del socio, tiene que ser un retiro, por lo cual sería ese asiento. ¿Y qué aseveración valida la prueba sustantiva que quiere corroborar que el activo o el pasivo o cualquier cuenta sea de la empresa? Ocurrencia. Buena. Así que son los más tributatarios por lo que veo. Mi corazón de IFRS sufre. Entonces, luego de eso, acá tenemos el tema de clasificación y entendimiento. ¿Qué nos dicen? Sexto, dice: la información financiera está apropiadamente presentada y descrita y las revelaciones están expresadas claramente. O sea, esto valía el reconocimiento inicial y valía la famosa presentación y divulgación. ¿Qué nos dice? La información financiera está apropiadamente presentada y descrita y las revelaciones están expresadas claramente. Entonces, ustedes han escuchado o han leído en el marco conceptual una característica cualitativa que se llama comprensibilidad. Lo voy a anotar. Comprensibilidad. Sale en el marco conceptual, dicho sea de paso. ¿No? Más o menos. Sí, e incluso es por donde aparece la relevancia, ¿o Sí, no? eso mismo. Se supone que la relevancia, la representación fiel, la comparabilidad, todo eso son características cualitativas que hay fundamentales y hay de mejora. Pero una de las fundamentales, no, miento, una de las de mejora se llama comprensibilidad. ¿Y eso qué Claro, es significaba? como que pueda entender la persona que está viendo la información, que se pueda entender fácilmente Ya. o Dice, claramente. dice que el usuario de la información financiera debe entender lo que se le muestra, haciendo el alcance, ojo, que se supone que cualquier persona puede entender un estado financiero con el conocimiento básico fundamental. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si un técnico en contabilidad lee un estado financiero y lo entiende, es lo lógico. Si un ingeniero comercial lee eso y lo entiende, es que es lógico. El civil industrial, a pesar de que sabe todo y no sabe nada, si lee el estado financiero y lo entiende, es lo normal. Pero con el respeto que a mí me trae, por ejemplo, el caballero del aseo. Si el caballero del aseo no tiene estudios y él toma el estado financiero y dice, ¿sabéis que no entiendo nada de lo que dice? No es que el estado financiero esté mal, sino que las actitudes o los skills o las competencias que el caballero tiene no son compatibles para entender un estado financiero y es lo normal. Por ejemplo, podría darse un caso que un médico lea un estado financiero y él no entienda nada, y es lo lógico, ¿vale? Pero si, por ejemplo, un contador auditor con diplomado en IFRS, con magíster en contabilidad y auditoría, porque el magíster en tributaria, dado que le gusta la tributaria, no, pues se supone que es un magíster en IFRS, que no existen en Chile, pero por si acaso. Y aparte el doctorado en contabilidad y todo eso. Lee un balance y él dice, ¿sabéis qué loco? No entiendo lo que significa esto.
ahí ya es un problema porque significa que la persona que presentó la información la presentó enredada. Y si lo hace enredado, genera problemas con la clasificación y entendimiento. Si, por ejemplo, él presenta cuentas con nombres extraños, tenemos un problema. Si el tipo presenta información que no se entiende, genera un problema. Y eso es parte de las pruebas sustantivas y es la aseveración de clasificación y entendimiento. Eso. Tenemos luego derechos y obligaciones. ¿Qué nos dice? Dice, la entidad mantiene o controla los derechos activos y los pasivos son obligaciones de la entidad. Esto es muy parecido a la ocurrencia, solamente que hay una sutil diferencia. ¿Cuál es la sutil diferencia? Acá hablamos que los hechos corresponden a la empresa, que no son de otro. Acá lo que me dice que el activo, el pasivo, es de la empresa y no es del socio. Por ejemplo, dado que les gusta tanto la tributaria, ¿te has dado cuenta que las empresas pequeñas tienen un hecho que es como re flight, que es cuando el empresario va a comprar al supermercado, le compra la lista de útiles? Es que esto fue antes de la pandemia, sí, porque ahora que sí que existe comprar una lista de útiles, pero le compró la lista de útiles a la Bendisound y resulta que se lo compró con factura con RUT 76 millones, o sea, resulta que lo compró a RUT de la empresa. Yo me pregunto eso, ¿es un hecho de la empresa? Nominalmente sí, pero en la práctica, ¿quién le saca provecho? Le saca provecho el hijo, por lo cual esa es la principal diferencia. Si yo reviso el hecho y yo veo la ocurrencia y yo digo, mira, resulta que quiero validar esta factura de supermercado, efectivamente por ocurrencia va a estar bien, pero si yo veo quién es el que realmente lo usa y acá me sale que quien realmente lo usa no es la empresa, sino que es un tercero, yo digo, no cumplió con el derecho y obligación. Va a depender de la ética, lógicamente, porque te pasaste si hacen esas compras con el supermercado. Yo sé que ustedes no la hacen, ¿cierto? No, profe, hay gente que hace eso, no cachaba. Está interesante. Pa' que cachí. Mira, esto ya es secreto profesional y de hecho se va a subir a YouTube, pero no voy a dar nombres, ¿cachai? Yo me acuerdo que en el 2013 trabajé en una oficina contable que menos mal que cerró y quebró. Y yo me fui como 5 años antes, no, como 3 años antes de que quebrara. Esta oficina contable, el 99% de sus clientes, porque habían como 3 o 4 que no, eran médicos y eran sociedades médicas, ¿cachai? Entonces, resulta que por algún motivo los médicos tienen que hacer empresa y le emiten factura a la clínica en la cual trabajan. Hay algunos que trabajan con sueldo fijo, otros que emiten boletas de honorarios, pero hay médicos que crean sociedades para emitirles factura a la clínica y la clínica les paga y ahí el tipo ahí verá lo que hace. Entonces, por ejemplo, esta empresa, yo me acuerdo que vi casos horribles, o sea, por ejemplo, vi un médico que el médico tenía 4 trabajadores en su empresa, que eran los 2 hijos de 18 años y era la señora, y les pagaba como 1 millón a cada uno, y era como, ¿y por qué les pagan 1 millón? Y tú revisabas ahí los contratos y nunca entendías ahí el por qué. Ese es un caso. Ocurrencia, el sueldo está bien. Derechos y obligaciones, le pagáis un sueldo a alguien que no trabaja en la empresa, raro. Por ejemplo, también había otro médico, me acuerdo, que tenía los papás trabajando en la empresa. Y era como, oigan, los papás tienen como 70 años y viven afuera de Chile. Raro, pues, y en esos años el teletrabajo no era tan llamativo. O sea, se nombraba, pero no era como un tema que existiese aún, ¿ok? Y por ejemplo, también por mismo caso, porque había un médico o doctora, antes a saber tú, porque esto es confidencial, y yo me acuerdo que sí, pues le compraba la lista de útiles a los sobrinos, a los nietos, a los hijos, y se supone que era todo gasto, y por esos gastos tenía pérdida y más encima le devolvían los ppm.
y estas sociedades médicas pagaban PPM del 10%. Entonces, imagínense tremendo PPM que les devolvían. Cosas que pasan. Esa es la diferencia entre ocurrencias y derechos y obligaciones. Ustedes no hagan esas cosas lógicamente. Si usted se supone que son estudiantes de IAMPO, descendientes de Diego Portales, digámoslo. Aparte que no hay almohada más cómoda que la conciencia. Octavo punto, valuación y asignación. ¿Qué nos dicen? Los activos, pasivos y participaciones patrimoniales están incluidos en los estados financieros a montos apropiados y cualquier ajuste de valorización o asignación resultante ha sido registrado apropiadamente. ¿Qué significa esto? Significa que el hecho realmente existe y el hecho fue registrado bien correctamente. ¿Ok? Ejemplo. ¿Has leído la NIF 9 o no? NIF 9, Norma Internacional de Información Financiera número 9, que me habla de las inversiones financieras. No. O sí. Voy a asumir que sí. Imagínense, por ejemplo, que en Chile el instrumento financiero más utilizado, que la gente común, persona natural que más transa, es el famoso fondo mutuo. Entonces resulta que nosotros vamos a contabilizar unos fondos mutuos contra el banco, por ejemplo, y resulta que, por ejemplo, en este caso, vamos a hacer los siguientes asientos contables, ¿vale? Entonces vamos a decir que esto es por 100, esto es por 100. Vamos a decir posteriormente que hay una corrección monetaria contra fondos mutuos y mismo caso por 100 por 100, ¿ok? Posteriormente vamos a decir que acá existe un concepto llamado INGA. Si vamos a decir, por ejemplo, no, si no el fondo mutuo me va a dar con saldo acreedor, le vamos a poner nomás Riaga. Y acá vamos a decir 2. Pregunta, ¿está bien eso? Financieramente hablando, porque ojo, hablé de NIF 9, así que no me vengan nada a decir los gastos rechazados, ni cómo se llama, ni artículo 41, ni nada de eso. Financieramente, bajo IFRS, ¿está bien esos asientos contables? Rafa, no entendí el ejemplo. Mira, se supone que yo te ando hablando de una empresa que invirtió en fondos mutuos e hizo esos 3 asientos. Sin Yo creo que explicarte aún qué significa cada asiento. ¿Está bien o mal? El único asiento que yo te puedo anticipar es la compra. Esa. Pero el resto, ¿está bien o mal? yo me imagino que el primero está bien, el segundo indica de repente si gané o perdí, pero el tercero lo encuentro extraño. Ya. Ok. Entonces, por ejemplo, no es la corrección monetaria tributaria del artículo 41, ¿no? El segundo asiento. Perfecto. Como comentó Javiera, efectivamente yo les puse eso solamente para complicarles la vida, porque dado que les gusta la tributaria y todo el tema, recuerden que el fondo mutuo solamente se reconoce la adquisición tributariamente y se reconoce la venta el mayor o menor valor, y sería, ¿ok? En cambio, financieramente, recuerden que se reconoce primero el hecho contable, que es la adquisición. Por lo general los fondos mutuos no cobran comisiones. Hay algunos fondos mutuos más exquisitos y más exóticos que sí tienen comisiones, pero no sé, un fondo mutuo en capital market, un fondo mutuo en moneda extranjera, un fondo mutuo de UF, no va con comisión, de momento.
Luego el segundo asiento, financieramente, recuerden que la NIF9 dice que se reconoce en la medición posterior a valor razonable. Entonces el valor razonable debería ser el valor que me dice a mí la corredora de bolsa, por lo cual el nombre de la cuenta es cuestionable, ya. Corrección monetaria es medio confuso, pongámosle alguna reajustabilidad, pero es la misma lógica. Javiera lo comentó brillantemente. El tercer asiento, poca gente lo hace, pero se hace, ¿ok? En los fondos mutuos, por ejemplo, resulta que cuando yo quiero, al final del periodo, o sea, yo mantengo el fondo mutuo a más de un año, se supone que el trader, la persona que maneja mi fondo mutuo, recibe una comisión, y esa comisión la descuentan de los fondos, solamente que uno no se da cuenta porque el fondo mutuo tiene un valor, un día valor cuota 100 y al día siguiente tiene un valor cuota de 102, pero de verdad no era 102, era 103. ¿Y por qué me disminuyó? Porque el trader se llevó su comisión, por ejemplo. Y eso contablemente va, pero poca gente lo hace. Entonces, se supone que con esa lógica, evaluación y asignación tendría que ver esos registros, tiene que validar todo eso, ¿ok? Por lo cual, esa es la lógica. Si se dan cuenta, el error contable no solamente se genera porque el asiento está malo, y yo digo qué horror, sino que a veces está malo porque en la teoría está bien, pero en la práctica lo usa otro. Por ejemplo, podría estar malo porque resulta que el asiento contable está bien registrado, el monto está bien, pero no existe en la empresa. O por ejemplo, podría ser que el hecho contable está bien, pero el hecho contable no sea mío, sea de otro. Entonces, todo eso es lo que se valida en las pruebas sustantivas, ¿ok? Y dependiendo lo que yo quiera validar dentro de la prueba sustantiva, yo voy a ver el tipo de afirmación que pueden ser esas 8 categorías, ¿vale? ¿Alguna pregunta, gente? ¿Todo bien? Preguntitas, pregunten con toda confianza. ¿No hay dudas, chiquillos? Ok, chiquillos, si no hay preguntas, bueno, Carolina, gracias, Carolina. Ok, si no hay preguntas, bueno, fue un agrado haberlos visto y mañana vayan a la Juventía, tienen jornada extensiva. En la primera clase van a ver Madrid de riesgo con los mismos casos que han estado trabajando con la ayudante. Y en la segunda clase, la ayudante va a responder preguntas del caso de la Polar. Así que aprovechen esa instancia porque les va a servir. ¿Ok? Si no hay más dudas, nos vemos ya lamentablemente la próxima semana. No tenemos clase porque resulta que el 20 lo dieron como parte del feriado, el 22 es sándwich y el 23 también es sándwich, así que nos veríamos el 27. Pero de igual manera, si tienen sus preguntas, háganmelas al correo, a ver si contesto. Así que eso vos, un agrado y nos vemos. Hasta Gracias por eso. a ti, Hasta luego. hasta luego, hasta pronto.